Hola queridos estudiantes del semidiscipulado, Dios les siga bendiciendo grandemente. Soy el pastor Jorge Altamar para servirle. Sin tanto preámbulo, iniciamos la lección número 7, el bautismo. Lectura bíblica, Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es muy importante que toda persona que desea ser bautizado debe estar seguro de su fe en Cristo para salvación y también conocer la doctrina esenciales del cristianismo y así poder tomar parte activa en la iglesia. Al considerar este tema tan importante, veremos lo que la Escritura nos enseña sobre el mismo, con el propósito que al dar este paso lo haga con seguridad y convicción de su fe en Cristo. Con esta pequeña introducción desarrollaremos el tema del bautismo bajo los siguientes puntos. Número 1, lo que el bautismo no hace. No salva. Otras opciones, por ejemplo, el ladrón en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 42 al 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, guardados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es el perdón de pecado original, según Romanos capítulo 5, versículo 1 y Romanos capítulo 5, versículo 17. No nos da la salvación, Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No nos hace hijo de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12 al versículo 13, y Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, Juan capítulo 1, versículo 12 y Juan capítulo 4, versículo 7. No nos hace heredero de la gloria. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Número 2. Lo que es y hace el bautismo es un testimonio de fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 8, versículo 37. Es un testimonio de obediencia a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un testimonio de arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Es una confesión pública de un deseo verdadero de seguir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Por el bautismo es una identificación del creyente por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 16, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, Romanos capítulo 6, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 2 y 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que le corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
El bautismo, símbolo de muerte y sepultura y resurrección, como Cristo murió y fue sepultado en la tumba. Así nosotros, por inversión, somos sepultados en agua, muertos al mundo, a la vida antigua. Así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros somos levantados de las aguas a una nueva vida. El bautismo es un testimonio, número 1, a Dios que le pertenecemos. Número 2, a la iglesia que somos miembro del cuerpo de Cristo. Número 3, al mundo que hemos muerto para él. Número 4, al diablo que nos hemos liberado de sus cadenas. Punto número 3, ¿por qué debemos bautizarnos? Si el bautismo no es indispensable para la salvación, ¿por qué debemos bautizarnos? Buena pregunta, querido estudiante, porque es un mandamiento o ordenanza del Señor Jesús. Mateo capítulo 28 dice, por tanto, y haced discípulos. Y el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque el Señor se bautizó. Aunque el Señor no tenía necesidad de hacerlo, se bautizó para ser ejemplo de nosotros y así cumplir toda justicia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí, cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos capítulo 9, versículo 10. Al creyente por la oportunidad de proclamar su convicción cristiana y le da el derecho y el privilegio de entrar a la membresía de la iglesia local. Ve a la iglesia porque se regocija al ver crecer a otros en la fe, disciplina y obediencia al Señor. También ayuda a otros a dar el mismo paso. ¿Cómo, en qué forma debemos ser bautizados? Para saber en qué forma debemos ser bautizados, es muy importante saber el significado de la palabra bautizar, que significa sumergir o zambullir o debajo del agua. Es una palabra de uso permanente y constante en la vida diaria. Ejemplos bíblicos por las enseñanzas de las Escrituras dadas en el Nuevo Testamento. Vemos con claridad que el bautismo bíblico era por inversión. Algunos ejemplos. El Señor Jesús, según San Mateo capítulo 3, versículo 7 al versículo 8, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Juan capítulo 3, versículo 23, que dice que Juan bautizaba también en Enot, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El eunuco, según Hechos capítulo 8, versículo 38 al versículo 39, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. El símbolo del bautismo prueba la inversión. Según Romanos capítulo 6, versículo 4 al versículo 5, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque así fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Era práctica de la iglesia primitiva, queridos estudiantes. Hay muchos testimonios de los primeros cristianos. Además,
En las excavaciones arqueológicas se han encontrado tanques de grandes piscinas junto a cada templo cristiano, lo que prueba que se practica la inversión conforme a la enseñanza bíblica.